Yo estoy interviniendo como papá, no de alumnos de esta institución, sino de una nena que está en sala de 5 y tenemos la incertidumbre el año que viene de si va a tener más con alguna de las escuelas de la localidad. Lo único cierto hasta el momento respecto del edificio de la Escuela 361 es la nada misma. Hay un expediente en el Consejo Provincial de Educación de creación de la escuela que no debe tener más de 15 hojas, donde en septiembre de 2014 el Consejo le pide al Estado Municipal que le transfiera tierras. El Estado Municipal le contesta con un plano que parece salido de Jardín de Infantes también, con la propuesta de Loyola. Propuesta que no descartamos, pero realmente la vemos muy distante, habida cuenta de que la ordenanza que facilitaría la subdivisión de esa tierra tiene un plazo de ejecución de obras para que esos 5.000 metros que la ordenanza dice se pasen efectivamente al Consejo de un año. No vamos a llegar con ese trámite, nadie va a llegar a cumplir con ese trámite a septiembre de 2016 como para que ninguna obra se inicie ahí. O sea que en el caso de que hubiese voluntad concreta de que eso ocurra, tendría que modificarse el articulado de la ordenanza que se sancionó en septiembre. Nosotros hemos planteado respecto de la Escuela 361, hemos estado de acuerdo con el proyecto que hay de ponerla en el hospital viejo, si fuese factible. La realidad es que hemos hecho una serie de pedidos de informes que se hayan incontestado hasta la fecha en el Consejo, donde hemos pedido información sobre partidas presupuestarias, proyectos, etcétera, etcétera. No nos han contestado nada. Hemos pedido copias certificadas hace más de un mes del expediente que refiero, tampoco nos han dado respuesta. Vamos a tomar las medidas legales que correspondan en este sentido, sin perjuicio de lo cual creemos, por lo que se nos informó in voce en la reunión que tuvimos en el Consejo Provincial de Educación, que hay partidas presupuestarias vigentes y actuales en el presupuesto provincial para la creación de escuelas. Hoy sabemos que hay partidas presupuestarias en el presupuesto nacional, hoy, año 2015, presupuesto que está en ejercicio, y sabemos que hay tierra del Consejo Provincial de Educación y tierra de la municipalidad que no necesita ni ordenanza, ni excepción, ni mensura, ni nada, que son lotes que recién los relacionaba Valdebenito muy bien, que son lotes que están con escritura, con título perfecto. Son 3 lotes, Hugo Panes y Gabriel Valdebenito me pueden corregir, creo que tiene 4.500 metros cada lote, sí, que son los que están frente a la Escuela de los Andes. Sí, sí. Es decir, son 13.500 metros de tierra que, si hoy existiera la voluntad política del Departamento Ejecutivo de transferírsela cumpliendo con lo que le han pedido en septiembre del año pasado, podrían hacerlo. Se piden certificados, se escrituran en un mes, y hay hoy partida presupuestaria vigente en el presupuesto provincial y en el presupuesto nacional para empezar las obras. La obra de módulo que refiere el doctor Panesio, o la obra en seco que refiere el arquitecto Picón. Pero digamos, lo que falta acá definitivamente es voluntad política de solucionar el tema. No en particular solamente de la Escuela 361, sino de toda la problemática educativa que vive la Angostura.